Muy bien, ya. A ver, veamos. Las anteriores clases de auxiliatura habíamos visto lo que era simplemente las integrales dobles, bueno, integrales múltiples, el orden de integración. Bueno, en esencia, ¿qué es una integral, verdad? ¿Cómo lo estamos usando estas integrales? Como estamos usando integrales dobles, se había dicho en auxiliatura que estamos calculando volúmenes. Aunque también se puede calcular áreas considerando una función igual a 1, ¿verdad? Eso ya lo habíamos explicado. Aunque para más información les dejé ese link en la parte inferior derecha, ¿no? Que es de la página web de la Khan Academy, de donde salió estas gráficas, donde explica todavía otro enfoque, ¿no? Un poco más teórico. Y bueno, lo que nos conviene ahora avanzar sería lo que es integrales en coordenadas polares, ¿ya? En este tema vamos a ver 4 casos principales, ¿ya? Aunque este primer caso podría tratarse de un caso 0, porque es el más básico que podrías encontrar. Pero vamos a llamar caso 1, muy bien. Integrales en coordenadas polares es hacer cambios de variable, ¿ya? A partir de ahora vamos a hacer integrales aplicando estos cambios de variable. Bueno, y como bien lo dice, vamos a usar polares. Imaginemos, tenemos esa figura, ya es un cuarto de circunferencia, ¿verdad? Imaginemos que nos piden un ejercicio calcular el área de esa superficie, ¿ya? ¿Ok? Bueno, también podría ser volumen, ¿no? Si me dan como región a esa porción de circunferencia y encima otra función f de x, ¿verdad? Van a tener cuidado con sus micrófonos, muy bien. Ahí está, ya, volvemos entonces. Van a tener cuidado con los micrófonos, a diferencia de Zoom, aquí no tengo tantas herramientas. Muy bien, ya, continuamos. Les decía, tenemos que calcular esta región para delimitar los límites de mi integral, ¿no? Límite superior e inferior de cualquiera de las dos integrales que tengamos. Pero podríamos facilitar el proceso. Porque aquí vemos una figura en escala de circunferencia que tiene dos peculiaridades. Primero, no sabemos que en una circunferencia el radio es constante. Aquí vemos una constante, ¿verdad? Que es el radio. Sería el radio de la circunferencia, la distancia desde el perímetro hasta el origen, ¿no? En este caso, al centro de circunferencia. Y otro que serían los grados, dependiendo, ¿no? La angulación en la que estemos trabajando. En este caso estamos trabajando con un cuarto de circunferencia, o sea, sería desde 0 hasta 90 grados, ¿verdad? Pero a ver, grafiquemos esto un poco. Ese vector, por así decirlo, va a ser mi radio, ¿ya? Va a tener sus componentes tanto en X como en Y. Y si nosotros fijamos, va a formar un triángulo, independientemente del punto. Si el radio estuviera desplazado, ¿no?, a una distinta angulación, daría lo mismo. Igual me da un triángulo. Es simplemente un ejemplo que se va a aplicar hacia toda mi figura. Y bueno, si analizamos ese triángulo, vamos a ver que primero la diagonal va a ser lo que es mi radio, ¿verdad? Espérenme un segundo. Hay alguien que desea ingresar. Muy bien, perfecto. Volvemos ya. Mi diagonal va a ser el radio. Los catetos, respectivamente vertical y horizontal, van a ser mis variables X y Y. Y bueno, el ángulo, la angulación en este caso de ese mi triángulo va a ser θ. Y esto se generaliza para cualquier punto de esta mi figura, ¿verdad? Obviamente va a cambiar quizás las dimensiones del triángulo, pero no su esencia, va a ser lo mismo. Vamos a tener las mismas variables, X, Y, el radio y el ángulo θ. Pues bueno, si hacemos una relación entre estas variables, vamos a llegar a estas expresiones. Por ejemplo, para el primer caso se evidencia, a ver, denme un segundo, lo marcamos ahora, si está bien. El coseno de un ángulo, ¿no? Coseno desde ángulo θ. ¿A qué es igual? Es igual al cateto adyacente, que en este caso sería X, sobre la hipotenusa R, ¿verdad? O sea, ahí tendríamos coseno de ese mi ángulo θ igual a X sobre R. Y bueno, de aquí despejando, mandando esta R a multiplicar, tenemos lo que es esta primera expresión. Y de la misma forma hallamos esta segunda. Dame un segundo, nuevamente más compañeros que deseen ingresar. Ya, muy bien. Volvemos, aquí está. Hallamos estas relaciones entre nuestras antiguas variables que eran X y Y nuestras nuevas variables que estamos usando ahora, que van a ser exactamente las variables R, el radio y la angulación θ. Y aparte, al tratarse de un triángulo pitagórico, hallamos esta tercera relación, ¿verdad? Que obviamente por Pitágoras, que el hipotenusa, mi radio al cuadrado, va a ser igual a la suma de mis dos catetos elevados al cuadrado. Un segundo, nuevamente, los compañeros. Parece que hubo un atraso el día de hoy, ¿no? Siguen llegando. Bueno, ya, continuemos. Y como les mencionaba, esto va a ser mis principales relaciones en lo que son mi nuevo cambio de variable, donde uso el radio y a θ, la angulación, como mis nuevas variables. Esto solo lo puedo hacer por la forma de mi figura, esa forma polar que tiene. Solo por eso puedo lograrlo. Pero aparte, hay algo muy importante en esto. No podemos hacer cambios de variable así porque queramos en integrales. Vamos a cambiar las dimensiones, porque al hacer esto, estamos transformando, por así decirlo, nuestros ejes. Nuestros ejes de estudio ya no van a ser X y Y, va a ser R y θ.
Ahora quizás no se entienda mucho. Cuando avancemos el otro cambio de variable, que son integrales curvilíneas, ahí quizás se entienda mejor, porque aquí la idea va a ser más abstracta. Pero lo que quiero que sepan es que la figura en sí, al hacer el cambio de variable, va a cambiar sus dimensiones reales. Pero eso no es lo que queremos calcular la región original. Entonces vamos a hacer caso de un elemento al que se ha llamado jacobiano. El jacobiano de, bueno, mis variables x, y, r y θ, ¿no? Siendo las iniciales x y y r y θ las transformadas. Mi jacobiano para estas integrales va a ser igual a r. Y bueno, si alguien se pregunta qué es el jacobiano, pues ahí tiene su expresión. ¿Ya? El jacobiano va a ser ese determinante 2 por 2 compuesto por las derivadas parciales de x respecto de r, x respecto de θ, y respecto de r y respecto de θ. ¿Ya? Un determinante tal por cual, ¿no? Multiplicación cruzada, se suman, etcétera, y el resultado para este jacobiano polar es r. ¿Ya? El radio. ¿Y este jacobiano dónde se implementa? Voy a ver, en un segundo. Salimos accidentalmente. Ya, este jacobiano ¿dónde se va a experimentar? Acá, esta es la forma de nuestra integral transformada. Originalmente tendríamos lo que es esta integral doble. Deme un segundo. Más compañeros desean ingresar. Alexander, ¿tiene una pregunta? Auxilio, no se ve su pantalla. Ay, a ver, ya, vamos a corregirlo de esta manera. Ahora sí se ve, ¿verdad? Sí, ahora sí, sí. Gracias, pues gracias, ya, continuamos. Entonces, como decía, al hacer estas transformaciones con el jacobiano, las relaciones entre mis variables x, y, r, θ, vamos a transformar nuestra integral, pasando de esta integral original que teníamos, ¿verdad? La de siempre, integral doble en una región de mi función por mi diferencial de área, ¿verdad? Cambia el orden de integración, podemos cambiarlo, ¿verdad? Ya sabemos cómo. Pero ahora, al transformarla con el cambio de variable, tenemos esta otra integral de una función que depende de las variables r y θ, obviamente porque estamos haciendo el cambio de variable, ¿no? Estos son cambios de variable. Y estamos multiplicando en este caso por un jacobiano. Y ojo, aquí quizás se sobreentiende, pero el jacobiano siempre tiene que ser positivo. Así que en algunos lugares quizás lo vean al jacobiano encerrado en valor absoluto. Y integrado en este caso, ¿no? Por el diferencial de r y el diferencial de θ. Y bueno, obviamente, como mis diferenciales son respecto a r y θ, los límites de integración de mis dos integrales van a ser respecto a esas dos variables. Muy bien. A ver, más compañeros desean ingresar. Dejémosles ingresar. Bien, ese va a ser nuestro primer caso. Pero este es bastante sencillo, ¿verdad? Porque si vemos, nuestra figura tiene un solo radio, ¿no? El radio de la circunferencia. Porque después, su otro extremo va a ser el origen, ¿no? Así que, por eso están los límites de integración. Va de 0 hasta el radio. Aunque quizás aquí habría que analizar. A ver, veamos. Si aquí vamos a integrar respecto al radio. Vamos a analizarlo, ¿ya? Me parece que hay un error aquí en lo que es el typeo, pero vamos a revisarlo, ¿ok? Pero quedémonos con esa idea. El caso 1 es este, cuando solamente tenemos un radio. El caso 2 va a ser muy parecido al caso 1. Simplemente que, fíjense, cambia nuestra figura. ¿En qué sentido? Vamos a tener un radio externo, al que podemos llamar radio 2, o B, porque va a ser una constante, ¿no? Se fijan, ese radio es constante, no varía. Claro, si fuera una elipse, ahí ya el radio no es constante, ¿no? Tenemos un radio mayor, un radio menor, etcétera. En este caso sigue hablando de porciones de circunferencia. Ahí tenemos un radio que es constante. Pero a su vez tenemos un radio interno, al que llamaremos radio 1, que también es constante. Aquí estamos ya trabajando en el caso 2 con dos radios. Y bueno, aquí vamos a tener ya un poco más implícito, ¿no? En el anterior ejercicio era muy genérico. La angulación era de 0 a 90 grados. Aquí vamos a tener un primer ángulo que llamamos θ1 y un segundo ángulo que llamamos θ2. Muy bien. Son ángulos cualquiera. Puede esto generalizarse para cualquier caso. Y bueno, prosiguiendo, ¿no? Con los cambios de variable que ya conocemos, ¿no? Las relaciones entre x, y las variables nuevas, r y θ con nuestro jacobiano, y ya sabemos cómo se halla el jacobiano, nuestra integral va a tornar de esta otra forma. Diferencias. Es que en el caso 1 variaba únicamente aquí la primera integral, ¿verdad? Porque los límites de integración eran simplemente desde el origen hasta el radio A. En este caso, como tenemos dos radios, va a ser desde el radio inferior hasta el radio superior. Y bueno, en la angulación, respectivamente, el ángulo menor hasta el ángulo mayor. Eso es únicamente lo que cambia. A ver, siguen llegando los compañeros. Continuamos normalmente. Muy bien. Este es el caso 2, cuando tenemos dos radios. Quizás este sea el más genérico, el que más vamos a utilizar. ¿Muy bien? Y ya de hecho, en la fórmula, como ya sabemos que el jacobiano vale R, en vez de escribir jacobiano, directamente podrían escribir acá por R, ¿verdad? No va a influir nada. Y sabemos que R va a ser positivo porque el radio es una distancia. Las distancias no son negativas.
Así que podrían generalizar la fórmula a esa forma, en vez de escribir jacobiano simplemente por R. Y bueno, el caso 3 llegaría a ser una figura como esta. Fíjense, el radio, los radios en este caso que tenemos en nuestra figura, no son constantes. Fíjense, ese radio externo no es constante, es una función, ¿verdad? Varía según los cambios que tenga la variable X. Y por eso vamos a tratarlo como un radio, al radio como una función que depende de tita. ¿Por qué depende de tita? Porque fíjense, como estamos tratando en polares, tienen que imaginarse ya que la función no trabaja ya de derecha a izquierda, ¿verdad? Antes las funciones trabajaban de derecha a izquierda, partimos de la derecha y vemos sus cambios, ¿verdad? Pero aquí no, como estamos trabajando en polares, vamos a ver los cambios que pasa alrededor de un ciclo. Entonces vemos que aquí si me trazo a una angulación, ¿verdad? Determinada, este ángulo, tita sub 1, el radio tiene este valor, ¿verdad? No sé cuánto vale, no me interesa tampoco. Ahora, si me tomo otra angulación, como por ejemplo esta de acá, con valor tita sub 2, se fijan, el radio tiene otro valor, no es constante. Si tuviera otro radio que llamara tita sub 3 acá, se fijan, me da otro valor de salida. Entonces aquí el radio ya no es constante, el radio varía según la angulación. Entonces por eso lo vamos a tomar como si fuera una función. Muy bien. Y al radio inferior, pasa lo mismo, ¿verdad? No es un radio constante, aunque si lo fuera lo trabajaríamos de igual manera, ¿verdad? Pero para generalizarlo también lo vamos a trabajar como una función. Una función g sub 1 de tita y otra función g sub 2 de tita, ¿no? Pero en este caso, ¿qué va a ser constante para nosotros? Fíjense, lo que aún se permanece constante con respecto al caso 1 y al caso 2 es la angulación propia, ¿verdad? ¿Se fijan? Los límites de la angulación siguen siendo, por así decirlo, rectos, ¿verdad? Son constantes. Entonces, aquí lo único constante que tengo son esos mis ángulos. Entonces tendré ahí mi ángulo tita sub 1 y mi ángulo tita sub 2 que se mantienen constantes. Entonces, con lo que ya sabemos nuestros cambios de variable, nuestro integral quedaría de esta forma. Tendríamos la integral de nuestra función de toda la vida por jacobiano, que ya sabemos que vale R. Ahí está. Lo voy a marcar, ahí está. Y lo que cambiaría más que todo serían los límites de integración, ¿verdad? Porque en este caso los límites ya no serían constantes, serían funciones que dependen de tita. Como depende de tita, pues obviamente esto va a cambiar, ¿no? Vamos a tener aquí un polinomio, ¿verdad? Un polinomio que depende de tita, no lo sé, tita al cuadrado más coseno de tita más 1. Y vamos a tener un polinomio cuya variable es tita. Ya, eso quiero que se entienda. Eso va a estar en mis límites superiores e inferiores. Ahora, el último caso. Ya hemos visto los anteriores, ¿verdad? El caso 0 era cuando tenemos un radio constante y una angulación constante. El caso 2 es cuando tenemos ya dos radios, pero aún son constantes y la angulación también. El caso 3 es cuando nuestra angulación sigue constante, pero el radio ya no. El radio varía según mi variable tita cambie. Y bueno, para el caso 4 va a ser algo análogo, ¿no? Va a ser el inverso del caso 3. En este caso, mis radios van a ser constantes nuevamente. Mi radio 2 es B y mi radio 1 es A. Constantes. Lo que está cambiando es mi angulación. Se fijan, no tengo la típica recta, ¿verdad? Que tenía ángulo 1, ángulo 2, ¿verdad? Aquí tengo como extremos unas curvaturas, que podrían ser otra forma, ¿no? Como una sinusoidal, etc. Para este caso, vamos a hacer lo mismo que en el caso 3. Vamos a tomarlas como funciones. En este caso, el ángulo inferior, tita, va a ser una función g sub 1 que depende de mi variable r. O sea, sería cambiar el enfoque. Que el ángulo varía según en qué punto del radio me encuentre. Y el ángulo, el ángulo inferior, el de izquierdo, tita sub 2, vamos a llamarlo como la función g sub 2 que depende de mi variable r. Entonces, aplicando los cambios de variable, mi integral cambia de esta forma. Y también vamos a tener que cambiar el orden de integración. Hasta ahora, si se han fijado, el orden de integración era primero integrar a r y luego a tita. Aquí cambia. Es primero integrar a tita y luego a r. Y por consiguiente, los límites de integración también cambian. En este caso, los límites de mi segunda integral van a ser del radio y de la primera integral va a ser de mi angulación. Pero mi angulación es una función que depende del radio. Y aquí hay un error de typeo. Aquí no es tita, es r, ¿verdad? Es una función que depende del radio. En pocas palabras, esto tiene que ser un polinomio de la forma, qué sé yo, r cuadrado más 2r más 1, ¿no? Un polinomio donde la variable es r. Estos son los 4 casos más típicos que vamos a ver. Aunque les repito, el caso 2 es el que quizás veamos con mayor frecuencia. A ver, me parece que había alguien esperando en sala, me parece que se fue. A ver, veamos algunos ejemplos. Ya. Todos los ejemplos que voy a hacer ahora tienen el mismo enunciado. De hecho, ¿por qué no escribirlo?
Pasando a coordenadas polares. Calcular. Bueno, las siguientes integrales, ¿no? Aquí lo dejo en calcular. A ver, primera integral. Aquí tenemos la doble integral de de 0 a a y de 0 a raíz de a cuadrado menos x al cuadrado de la función a cuadrado menos x al cuadrado menos y al cuadrado diferencial de x diferencial de y. Ya, vamos a este primer ejercicio de coordenadas polares. Tenemos que transformar esta integral normal que tenemos a coordenadas polares, ¿no? El cambio de variable es el mismo que sabemos. Primero, hay que identificar qué funciones tenemos acá, ¿verdad? Acá la función que estamos integrando, si alguien lo logra evidenciar ya, se está tratando de una esfera, ¿verdad? Porque sabemos que todo esto es igual a z. Y bueno, z va a ser igual a toda esa raíz, y si ustedes hacen la transformación, no pasan esta raíz como exponente cuadrático, van a ver que esta es una esfera. Y aquí veo un límite dentro de mi primera integral. Ahí veo raíz de a al cuadrado menos x al cuadrado. Y como estamos primero integrando x, significa que estos límites están en función de y, ¿verdad? Y igual a esto. Entonces, esta es una ecuación de una circunferencia. Entonces ya me doy una idea de la región y la superficie que estoy integrando. A ver, primer paso quizás sería graficar, ¿no? Para darnos una idea más clara. Bueno. Vamos a tratar con GeoGebra. Creo que va a ser más sencillo de ese modo. Como vamos a graficar lo que es la región, en el espacio bidimensional nos va a quedar perfecto. Así que lo dejo en bidimensional y grafico, a ver. ¿Dónde estamos? Aquí estamos. Voy a graficar primero, como les decía, la región. Si veo mi primera integral, su región está entre los límites de 0 y y igual a la raíz de a cuadrado menos x al cuadrado, ¿verdad? Entonces ahí pondría que y es menor o igual a la raíz de a cuadrado menos x al cuadrado y es mayor o igual a 0. Está delimitada dentro de este límite, ¿verdad? La primera integral. O sea, sería graficar las ecuaciones de 2 en 2, y igual a la raíz de a al cuadrado menos x al cuadrado, y graficar este otro par, ¿no? Que sería y igual a 0. Tendría que graficar esos dos para lo que es mi primera integral. Aquí tendría y igual a la raíz, en este caso de mi letra a, elevado al cuadrado, menos x al cuadrado. Y bueno, aquí por defecto me dice, me da un valor de a igual a 1, ¿verdad? Aunque este valor de a, como sabemos, puede variar. Es simplemente una constante, ¿no? Simplemente nos va a decir el radio y la circunferencia. Así que, por temas de simpleza, lo voy a mantener en el radio igual a 1. Ahora, la otra gráfica era y igual a 0, ¿verdad? Listo, ahí está la horizontal. Listo, es que ya tengo la gráfica y ya puedo ver cuál es el área que debo calcular, mi región. Ahora solo me faltarían los límites de mi segunda integral. A ver, mi segunda integral, ahí está, me dice que está delimitada de 0 a a, ¿verdad? Significa que x va a tener que ser menor o igual a a y mayor o igual a 0, desde 0 hasta a. Muy bien, entonces esto sería desde x igual a 0 hasta x igual a a. A ver, intentamos cambiar los colores. A ver, de este más que todo. Ya un color azul. Y este también, cambiamos el color a un color rojo. Y ahí está, se puede evidenciar el área, ¿verdad? Ya he hecho la gráfica de mis 4 límites, ¿no? Límites de la primera integral y de la segunda integral. Entonces ya veo cuál es la región de la que estamos hablando. A ver, lo voy a graficar. De todos modos voy a pintar esa área. ¿Se fijan? El área que está encerrada entre esas 4 curvas es esta de acá. Es un cuarto de circunferencia, ¿verdad? Entonces, como vemos que solamente tengo un radio y es un cuarto de circunferencia, ¿no? En este caso, los radios son constantes, estamos hablando del caso 0, ¿verdad?
es exactamente el caso 0. A ver, me alejo un poco. Y a ver, veamos dónde es el caso 0. Sacamos de acá. Aquí está el caso 0, ¿no? El caso 0 era para ese tipo de ejercicios, donde tenemos un radio, un único radio, y lo que es nuestras angulaciones, ¿no? Y es lo mismo, curiosamente, que este caso 1. Es de 0 a 90 grados. Así que voy a copiar lo que sería la forma de la integral y lo pego acá. Ya hemos identificado en qué caso estamos. Ahora simplemente sería hacer los cambios de variable. Ya, tenemos que hacer ese cambio de variable. Ahora tenemos lo que es primero, ¿no? Tenemos esta parte de acá. Tenemos una integral de una función de mis variables x, y. Tenemos que transformarla. Entonces, a ver, primer paso sería transformar, aplicar el cambio de variable en mi función, ¿verdad? Para que esté en función de r y θ. Hago eso primero. A ver, borremos todo esto de acá. Ya no nos interesa. Ahí está. Entonces, hay que hacer los cambios de variables. Primero la función, ¿ya bien? Vamos a aplicar aquí los cambios de variable. Primero, la función que estaba integrando era esa raíz cuadrática, ¿verdad? Que tengo ahí. Era igual a la raíz de a cuadrado menos x al cuadrado menos y al cuadrado. Tengo que aplicar aquí el cambio de variable. ¿Qué cambio de variable? El que teníamos acá. Está, aquí lo teníamos. Ahí está. ¿No? Que x es igual a r por coseno de θ, que y es igual a r por seno de θ, etc. ¿No? De hecho, voy a copiar estos cambios de variable también para que los tengamos aquí anotados. Ahí está. Muy bien. Listo. Ahora aquí veo algo. Fíjense la identidad pitagórica. Sabemos que x al cuadrado más y cuadrado es igual a r al cuadrado. Y aquí tengo algo muy parecido. Entre estos dos términos podría factorizar fácilmente el signo. Entonces me quedaría raíz cuadrática de a al cuadrado menos, factorizando el signo, tendría ahí un binomio sumándose, ¿verdad? X al cuadrado más y al cuadrado. Y por esa identidad pitagórica que hemos hecho ya, vemos que esa relación es igual a ¿qué? A r al cuadrado. Entonces, listo, he hecho mi cambio de variable en lo que es mi función a integrar. Entonces, mi nueva función sería raíz cuadrada de a al cuadrado menos r al cuadrado. Listo. Ya está, y he hecho el cambio de variable para lo que es mi función. Ahora también tendría que hacerlo para los límites, ¿verdad? Pero estos límites van a variar. Como hemos visto ya hemos hecho la gráfica, ¿verdad? De estos límites interiores, exteriores de nuestra integral. Hemos hecho la gráfica, hemos visto que se trata del caso 1, ¿verdad? Tenemos que seguir esta forma. Entonces transformamos, a ver, ahí teníamos, nos pide ya dos integrales, perfecto, dos integrales. De nuestra función con el cambio de variable, ya lo hemos hecho, lo reescribo aquí. Era la raíz de a al cuadrado menos r al cuadrado por el jacobiano, pero el jacobiano para integrales polares siempre es r. Entonces aquí va a ser por r por el diferencial de r, diferencial de θ. Ahora solo faltarían los límites, ¿verdad? El primer límite es para lo que es el radio, ¿verdad? Y aquí para el caso 1 dice que tiene que ser desde 0 porque parte del origen hasta el radio que nos da. Entonces parte desde 0 hasta el radio de esa mi figura. Y si analizamos lo que es la gráfica, vemos cuánto vale el radio. El radio está en función de a, como hemos visto hace poco. Fíjense, si a valía 1, el radio valía 1. Si el radio, perdón, a valía 0.7, el radio valía 0.7, ¿no? Entonces está en función de a. El radio de esa circunferencia es a. Entonces vamos a tomar a como una constante. Listo, ya tengo lo que es los límites del radio. Ahora me faltaría de la angulación, ¿no? θ1 y θ2. Para este caso, en específico, vemos la angulación. ¿Dónde comienza lo que es mi gráfica? Comienza acá, ¿no? En la horizontal. En la horizontal es cuando el ángulo vale 0, ¿no? En θ1 valdría 0. ¿Y dónde termina mi gráfica, no? Continúa acá, sigue el radio y termina aquí, a los 90 grados. Cuando θ2 vale 90 grados. O en radianes, ¿cuánto sería esto? A ver, 90 grados. Sería equivalente a pi medios, ¿verdad? Listo. Mi angulación va a ser desde 0 hasta pi medios. Lo anoto aquí también. Desde 0 hasta pi medios. Listo. Y he hecho el cambio de variable. Ya he transformado mi integral de una función a una integral polar. Ahora es simplemente resolver. A ver, observemos. Ya. Primero, a ver, tenemos que integrar esta función que está acá adentro. Me parece que esto se puede hacer por cambios de variables trigonométricos, ¿verdad? Aunque también se podría, me parece, por sustitución simple, ¿no? A ver, hagamos por sustitución.
considerando que lo que está dentro de mi integral va a ser mi nuevo cambio de variable, le llamo u. U va a ser igual a al cuadrado menos r al cuadrado. Si derivo u, va a ser derivado de a al cuadrado. A, recordemos que es el radio, es una constante. Derivada de una constante, 0. Menos derivada de r al cuadrado, 2 veces r. Como estoy derivando a la variable r por el diferencial de r. ¿Ya? Entonces, si aplicamos ese cambio de variable en nuestra nueva integral, nos quedaría, a ver, integral, ¿no? Bueno, no voy a anotar los límites porque tendríamos que hacer también el cambio de variable, ¿verdad? Así que simplemente lo dejo como doble integral. Doble integral de la raíz de todo lo que está dentro de mi raíz, lo hemos llamado ahora u. La raíz de u por, ahora ahí, voy a hacer esto. Este negativo 2 que está acá, lo voy a pasar a dividir. Y voy a obtener que negativo 1/2 del diferencial de u va a ser igual a r por el diferencial de r. ¿Y eso dónde lo encuentro? Está justamente acá, ¿verdad? Aquí tengo al producto de r por el diferencial de r. El diferencial de θ lo puedo sacar, ¿verdad? Como es perteneciente a mi segunda integral, esta puede salir afuera. Entonces voy a escribir esto. Entonces aquí sería la primera integral por el diferencial de θ por la integral de, ahora sí, mi cambio de variable, la raíz de u, y r por el diferencial de r hemos visto que es negativo 1/2 del diferencial de u. Listo. A su vez, este negativo 1/2 de acá, al tratarse de una constante, también puede salir de la integral, ¿no? Entonces podríamos botarlo aquí afuera, o incluso más afuera, ¿no? Fuera de ambas integrales. Creo que va a ser lo que vamos a hacer ahora. Entonces ahí vamos a tener 1/2, negativo 1/2, por la primera integral, por el diferencial de θ, por la segunda integral, ahí tendría la raíz de u, la cual si la anotamos en forma de exponente sería u elevado a la 1/2, ¿verdad? Por el diferencial de u. Integro esa función exponencial, ¿no? Integral del exponencial, tengo que sumar 1 al exponente, ¿no? Sería 1, 1/2 más 1. Y dividir todo entre el resultado. 1/2 más 1 sería 3/2, ¿verdad? Sería todo dividido entre 3/2. Haciendo medios con los medios y extremos con extremos, tendría 2/3 de u elevado a las 3/2, ¿verdad? Bien, entonces aquí tendría negativo 1/2 de mi primera integral del diferencial de θ de, como he dicho, por lo que sería, ¿no? 2/3 por u elevado a la 3/2. Dentro de los límites de integración que todavía no conozco. Y como no quiero hacer cambio de variable, voy a retornar el cambio de variable. Bien, retornamos el cambio de variable. Sabemos que u vale a al cuadrado menos r cuadrado. Entonces, eso cambiamos. En vez de u, colocamos equivalencia. A cuadrado menos r cuadrado. Esto va a ser igual a menos 1/2 por la primera integral del diferencial de θ por, retorno el cambio de variable. Y a su vez, este 2/3 de acá, como es una constante, también puede salir de mis integrales, ¿verdad? Así que este 2/3 podría sacarlo, multiplicar aquí afuera. Aquí voy a poner por 2/3. Entonces ahí simplemente tendría u, que hemos visto que vale a cuadrado menos r cuadrado, elevado a la 3/2. Listo. Y esto sí, lo evaluamos entre sus límites de integración. ¿Cuáles eran sus límites? A ver, de la primera integral, si recordamos, sus límites de integración son de 0 hasta a. Vamos acá, desde 0 hasta a. Y listo, ahora veamos acá, vamos a tener menos 1/2 por 2/3. Aquí 2 con 2 se va, me queda menos 1/3, ¿no? Al principio de mi integral tendré menos 1/3 por la primera integral con su diferencial de θ. De hecho, anotamos sus límites. Era desde 0 hasta pi medios. De 0 hasta pi medios por esto, ¿no? Lo que tengo que evaluar. Primero, límite superior menos límite inferior sería, ¿no? Tendría ahí a al cuadrado menos r. Pero en vez de r, ¿qué colocamos? El límite superior, que es a. A cuadrado menos a cuadrado elevado a 3/2 menos límite inferior sería a cuadrado menos r al cuadrado, pero r en este caso es mi límite inferior, vale 0. Va a ser menos 0 al cuadrado elevado a la 3/2. Claramente vemos que el primer término es 0 y el segundo término pues va a ser indiferente, ¿no? El 0 es un elemento neutro en sumas y restas, así que esto no cuenta. Simplemente voy a tener a al cuadrado. Entonces mi integral se transforma a menos 1/3 de mi primera integral de 0 hasta pi medios por el diferencial de θ por
me quedaría negativo a al cuadrado elevado a la 3 medios, ¿no? Aunque si hacemos reglas de exponentes, este cuadrado con esta raíz se podría ir y simplemente sería a al cubo, ¿verdad? Negativo a al cubo. Y a su vez, ese signo se puede simplificar con el que tengo aquí delante. Menos por menos, más. Ya, entonces aquí me quedaría 1/3 de mi integral de 0 hasta pi medios de a al cubo. Ojo, aquí tengo a al cubo. Si ustedes recuerdan, a es, ¿cómo se llama esto? El radio, ¿no? Es una constante. Este radio, de hecho, también podría haber salido de mi integral. A también puede salir de mi integral porque es una constante cualquiera. Este sería 1/3 de a al cubo por mi integral de 0 hasta pi medios del diferencial de θ. Y ya sabemos que la integral del diferencial es simplemente mi variable θ en este caso. Finalmente, a ver, tendremos ahí 1/3 de a al cubo por mi variable θ que acabamos de hallar, evaluado entre sus límites, que son desde 0 hasta pi medios. Y esto va a ser igual a ver, 1/3 por a al cubo por, ahí tengo a θ, tengo que evaluarlo en su límite superior y restarlo con el inferior. Primero, θ, límite superior, ¿cuánto vale? Pi medios, ¿no? Menos límite inferior, θ. El límite inferior es 0, sería pi medios menos 0. Directamente pi medios, ¿verdad? Entonces, finalmente quedaríamos que mi integral valdría 1/3 por a al cubo por pi medios. Multiplicando estos más 1/3 por 1/2, esto me daría igual a 1/6 de a al cubo, perdón, por pi unidades cúbicas. Listo. Eso entonces sería mi integral para este caso, ¿no? Escrito de otra forma, quizás sería pi sexto a al cubo, ¿verdad? Y bueno, podríamos analizar esto también, a ver. Como aquí estamos tratando de una esfera delimitada en 1/4 de una región, podríamos imaginar quizás, a ver, si ponemos aquí los tres ejes, el X, Y y Z, estamos sacando la integral de una esfera, ¿verdad? Sería todo esto de acá. Pero solamente dentro de una región. Valdría decir que es una única porción de esa esfera. Entonces, si lo vemos del lado de esta esfera, a ver, deme un segundo. Me parece que tenemos una figura simbólica, a ver. Estamos simplemente hallando lo que es 1/4 de la esfera en un solo cuadrante, sería 1/8 de la esfera, según me parece. Podríamos buscarlo quizás, deme un segundo. No sé si se están dando cuenta de esto, ¿ya? Les explico ahora. Hemos hecho la integral de una esfera, les había dicho, ¿no? Dentro de una región pequeña. Lo que sería esta de acá. En un único cuadrante de lo que sería el plano XY, ¿verdad? Este cuadrante. Pero mi esfera, si se fijan, se traza a lo largo de los 8 octantes, ¿verdad? Que tenemos en el eje tridimensional. Si lo vemos de lado, veríamos que simplemente estamos agarrando lo que es el volumen de esta porción de la esfera. Pero ojo, no es 1/4 de la esfera. Porque si lo viéramos ya desde otra vista, pues, sería viéndolo desde acá. Si lo vemos desde aquí a mi figura cortada, estaremos simplemente hallando este volumen. Pero si trazamos ahora nuestra vista y lo vemos desde aquí, estaríamos hallando simplemente esta otra porción. A ver, acá. Entonces estamos hallando esta integral que acabamos de hallar es del volumen de 1/8 de la esfera. O sea, esto tendría que ser 1/8 del volumen de una esfera cualquiera, de radio A, obviamente. Esta esfera va a tener un radio A. Y a ver, preguntemos a Google, a ver, de un segundo. Volumen de una esfera. Aquí está. El volumen de una esfera es 4/3 pi por radio al cubo. En este caso, nuestros radios A, ¿verdad? Sería 4/3 pi por A al cubo. Entonces, que el volumen de una esfera es 4/3 de pi por su radio, que estamos llamándole A al cubo. Esta fórmula tendría que coincidir con 1/8 de esta otra. Y si multiplicamos 1/8 por 4/3, déjenme ver, aquí sería mitad, mitad, ¿no? 4. Si sacamos cuartas y que me queda 1, aquí me queda 2. Sería 1/2 por 1/3 que me da 1/6 de pi por A al cubo. Perfecto. Es lo mismo si se fijan.
Lo que acabamos de hallar ahora es la ecuación para hallar 1/8 del volumen de una esfera. Y bueno, ya, como estamos hallando 1/8, simplemente multiplicándolo por 8 a nuestra ecuación actual, hallaríamos lo que es el volumen de una esfera cualquiera, ¿no? Esa sería quizás una de las aplicaciones de lo que es integrales polares. Pero su principal propósito es facilitar la integración. Aquí el problema quizás hubiera sido este, ¿verdad? Se fijan, era una integral complicada en el principio. Si tratábamos de integrarlo así como está, hubiera resultado quizás complicado. No del todo, quizás, porque habíamos tratado a las variables a y, perdón, a las letras a y y como constantes, simplemente a x como la variable, ¿no? Pero aún así, me parece que hubiera sido más complicado, la verdad. Hubiéramos tenido una integral bastante larga. Integrales polares se ha creado con ese propósito, de facilitar el proceso de integración. Ahora, a ver, pasemos a otro ejemplo. Va a tener las mismas instrucciones, ¿no? Pasando coordenadas polares, calcular tantos. A ver, este ejercicio me dice integral de 0 hasta y integral de raíz de a al cuadrado menos y al cuadrado de x al cuadrado más y al cuadrado por el diferencial de x y el diferencial de y. Muy bien. Ya, tenemos que transformar esta integral a integrales polares. Me falta el límite inferior, ¿no? Es también 0. Listo, entonces hay que hacer el primer paso, el cambio de variable, ¿no? A lo que sería mi función principal. Hago el cambio de variable. Yo sé que x al cuadrado más y cuadrado, según, ¿no? La unidad pitagórica de acá, es igual a r al cuadrado. Entonces, eso directamente de ahí es r al cuadrado. ¿Qué más? A ver. Nada más, ¿verdad? Ahora simplemente sería graficar lo que es mis límites. Aquí veo, ¿se fijan? Este límite, como tenemos primero nuestra integración, el orden de integración, primero estamos integrando a la variable x, este polinomio está igualado a x, ¿verdad? X igual a la raíz de a cuadrado menos y cuadrado. Otra vez estamos con una esfera. De hecho, es la misma ecuación que el anterior ejercicio. Es circunferencia, perdón. Es una circunferencia y es la misma ecuación que teníamos antes. De hecho, los límites se han mantenido. Simplemente se ha cambiado el orden de integración, si se fijan. Antes estaba primero integrado respecto a y, ahora respecto a x. Pero en esencia estamos hablando de la misma figura. Así que este gráfico es válido. Va a ser el mismo. Sí que tenemos que calcular esa área encerrada en lo que es mi primer cuadrante. Sigue manteniendo esta figura. ¿Ya? Esta es mi región. Entonces seguimos hablando del caso 0. O bueno, lo que hemos llamado también caso 1. Entonces, como ya tenemos definido como nuestra gráfica, en qué caso estamos hablando, simplemente aplicamos esto, ¿verdad? Listo. Hacemos el cambio de variable. A ver, tenemos ahí las dos integrales, ¿verdad? Integral 2. Ya. Primero, la función con el cambio de variable. Ahí hemos visto que nuestra función x al cuadrado más y cuadrado, que me parece que es de un paraboloide, es igual a r al cuadrado. Entonces, mi función cambia a r al cuadrado. Por el jacobiano. El jacobiano ya sabemos que para polar es r. Lo tenemos por r. Por el diferencial de r y el diferencial de θ, ¿verdad? Ahora me faltarían los límites de integración. Primero, el radio. Sabemos que como es un solo radio, el límite inferior va a ser 0 y el límite superior va a ser el radio propio de mi figura, ¿no? De esa región. Ahí hemos visto que nuestra región es una circunferencia, que va a tener por ecuación x al cuadrado más y cuadrado igual a al cuadrado, ¿verdad? Es una circunferencia, donde el radio es a. Entonces, ese es mi límite superior, el radio, el único radio que tengo. Radio a. Y la angulación. Bueno, como vemos, ¿no? Nuestra gráfica va desde 0 hasta 90 grados. Eso también se mantiene. Va desde 0 hasta pi medios. Y listo. Esta integral es lo mismo que el anterior ejercicio, no solo que parece que se resuelve de manera más sencilla. R cuadrado por R va a ser R cúbico. Integral de R cúbico, a ver, recordemos. La integral de R cúbico va a ser igual a 3 más 1, 4, ¿no? R a la cuarta dividido entre 4. Listo, es sencillo. Ya tenemos la primera integral hecha. Entonces tenemos ahí la integral desde 0 hasta pi medios de r a la cuarta sobre 4 evaluada entre sus límites desde 0 hasta a por, ahora acabamos de integrar respecto a la variable r. Entonces tendría que multiplicar aquí por el diferencial de θ. ¿Qué más podríamos hacer? Quizás este 4 sacarlo de la integral, ¿no? Como es una constante de un cuarto, podemos sacarlo tranquilamente y obtendríamos un cuarto
por la integral de 0 a pi medios de r a la cuarta. Aquí tengo que evaluarlo en sus límites superiores e inferiores, ¿no? Ahí tendría r a la cuarta, pero en vez de r que coloco su límite superior, que es a. Sería a la cuarta menos su límite inferior, que sería 0. Entonces sería 0 a la cuarta, ¿verdad? Por el diferencial de θ. Y bueno, a la cuarta menos 0 a la cuarta simplemente es a la cuarta, ¿verdad? Entonces listo, ya tengo mi segunda integral. Tendría entonces un cuarto por la integral de 0 a pi medios de a la cuarta por el diferencial de θ. Aunque ojo, aquí algo que estamos observando, ¿no? A la cuarta, a es el radio también, ¿no? A es un radio, no es una variable. En este caso estoy integrando respecto a la variable θ. θ es mi variable. A es un radio, es una constante. Como es una constante y está multiplicando, también podría sacarlo de mi integral. Entonces, reescribiendo todo esto, sacando a A, ¿no? Fuera de mi integral, tendría un cuarto por a la cuarta, y dentro de mi integral solamente me quedaría el diferencial de θ, ¿verdad? E integral del diferencial es simplemente θ, y tendría que evaluarlo entre los límites de 0 hasta pi medios. Entonces me quedaría un cuarto de a la cuarta por límite superior es pi medios, límite inferior es 0, ¿no? Pi medios menos 0 va a ser simplemente pi medios multiplicando un cuarto por pi medios, ahí voy a tener pi octavos. Pi octavos de a la cuarta. Y esto es que está en unidades cúbicas, ¿verdad? Estamos calculando un volumen. Y listo, esa sería mi integral. Pi octavos de a la cuarta. Ahora, ojo, este no es un octavo de una circunferencia. Es la intercepción, por así decirlo, de lo que sería como base, como región, un cuarto de circunferencia, pero en la cúpula ahí tendríamos lo que es una parábola. Perdón, un hiperboloide. No estoy seguro si iría así o iría así. Eso habría que analizarlo quizás con una gráfica en 3 dimensiones, ¿verdad? Pero no nos interesa, la verdad. No es tan necesario graficar en 3 dimensiones. Lo único que vamos a necesitar es calcular la región para los límites de la integral. Así que nos quedamos con eso. Muy bien, a ver, buscamos un ejercicio quizás de su práctica. Quizás obtengamos algunos otros. Deme un segundo. Ahí, aquí está. A ver, los números pares ustedes lo van a resolver, así que vamos a algún número impar que podamos resolver quizás. Ya. Este podría ser quizás. A ver, intentemos con ese ejercicio. El ejercicio número 3. A ver, pregunto, ¿hasta el momento hay alguna duda? No sé si hay alguna parte que no se entendió en lo que es esto de integrales polares, ¿no? Si quieren que repita o me enfoque en un paso. Bueno, parece que no hay, parece que se me entiende a toda plenitud. A ver, veamos. Aquí tengo que hacer primero, tengo una integral en una región. Aquí me están dando ya la región. De una función arcotangente. Ya, me parece que podemos una relación. Ustedes siempre recuerden el triángulo que hemos visto acá, ¿verdad? Ese triángulo de ahí. De hecho, le voy a recortar para que no lo analicemos. Ese triángulo me parece que nos va a servir en este ejercicio. Hemos sacado lo que eran los cambios de variables estándares, ¿verdad? Estos de acá. Una relación para x, para y, y bueno, una en la que interactúan ambas, ¿no? X cuadrado más y cuadrado. Pero aquí, ¿qué estoy viendo? Estoy acá. Estoy viendo que me funciona en arcotangente. Entonces me parece que quizás podría trabajar con ese mismo triángulo, porque ustedes saben que de aquí, de este triángulo, están partiendo todos mis cambios de variable. Entonces, observemos, en ese mi triángulo tengo un ángulo θ, ¿verdad? ¿A qué sería igual? El tangente de ese mi ángulo θ. Tangente en un triángulo es el cateto opuesto, que es y, sobre cateto adyacente, ¿verdad? X. Y si este tangente lo mando con función inversa arcotangente, obtendría que θ es igual al arcotangente de y sobre x. Y se fijan, es lo mismo que yo tengo aquí en mi función arcotangente de y sobre x. Se fijan de una manera más directa. Todo esto es θ. Listo, y he hecho mi cambio de variable. Todo eso es θ. Perfecto. Entonces tendría ahí la doble integral. Aún no conozco los límites.
de mi función, que hemos visto que toda esa mi función vale tita, por el jacobiano. El jacobiano en integrales polares, ¿cuánto vale? R, ¿verdad? Por el diferencial de R por el diferencial de tita. Aunque esto vamos a observar todavía, ¿eh? No notemos los diferenciales todavía. Tenemos que ver cuál va a ser nuestro orden de integración de acuerdo a nuestra región, ¿verdad? Y vamos a ver en qué caso estamos. Primero, ahí nos da la región. Nos da los límites para X y para Y. Aunque aquí también nos da mixtos, ¿verdad? A ver, veamos los límites. Aquí tenemos un límite primero. X al cuadrado más Y cuadrado es mayor o igual a 1. Ahí tendremos la ecuación X al cuadrado más Y al cuadrado igual a 1, ¿verdad? Igualamos, ¿no? Esta desigualdad la vamos a tomar como una igualdad nosotros, para entenderlo mejor. Ahí tenemos la ecuación de una circunferencia de radio 1. ¿Qué más? A ver. Por esta parte, si analizo el otro par, X al cuadrado más Y cuadrado menor a, bueno, en este caso a 9, tengo otra ecuación, que sería X al cuadrado más Y al cuadrado. Esa desigualdad lo tomo como igualdad, ¿verdad? Igual a 9. Ahí tengo otra ecuación de una circunferencia, pero aquí su radio es 3, ¿verdad? Una circunferencia de radio 3 y otra circunferencia de radio 1. Ah, ya estoy trabajando con dos radios. Ya me estoy dando una idea. Siguiente. Aquí me dice, organizando este par, tengo una recta. Y igual a la raíz de 3 por X. Es una recta cuya pendiente va a ser raíz de 3, ¿verdad? Y aquí tengo otra recta, ¿verdad? Si analizo este otro par. Voy a tener la ecuación X sobre raíz de 3 igual a Y. O bueno, si ese raíz de 3 lo mando a multiplicar, tendría X igual a la raíz de 3 por Y. Listo, ya tengo a mis rectas, a mis ecuaciones que van a conformar la región para mis límites de integración. Entonces, graficémoslo. A ver, vamos a GeoGebra. Borremos todo esto. A ver, primera ecuación serían las de las circunferencias, ¿verdad? La de radio 1 y la de radio 3. Esa sería la de radio 1. Y esa sería la de radio 3. Se ven que estamos formando una dona ahí. Ahora tengo que graficar esas mis rectas. X igual a raíz de 3 por Y y Y igual a raíz de 3 por X. Esa sería la primera. Y la segunda. Listo. Tengo todas mis figuras de ahí. Ahora, veamos. Estamos ahí. Ya, eso es todo me parece. Sí, ya hemos graficado todo. Ahora sí veamos. Aquí tenemos que nos estamos calculando en este caso la región atrapada por esas mis 4 curvas. Aunque aquí veo que hay dos regiones que satisfacen eso, ¿verdad? Esta región de acá y esta región de acá. Se fijan, ambas regiones cumplen esa condición, ¿verdad? Que están encerradas entre esas mis 4 curvas, mis 4 límites de integración. Pero a su vez, como estamos hablando de una circunferencia, rectas, ¿no? Etcétera, estamos viendo una simetría. Es decir, que esta área 1 va a ser igual a esta área 2. Así que simplemente analicemos esta área 1, ¿bien? Porque va a ser idéntica al área 2. Simplemente analicemos este cuadrante, ¿muy bien? Aunque ambos cumplen la condición, deberíamos calcular el área de ambos. Simplemente vamos a calcular esta área porque ambas áreas son iguales. Simplemente calculamos ese área 1, multiplicamos por 2 y listo. Ejercicio resuelto. Simplemente enfoquémonos acá. Entonces, veamos que tenemos. Tenemos un radio inferior, R igual a 1, ¿no? El radio es 1. Y un radio exterior, donde la circunferencia es radio 3. El radio 2 es 3. Listo. Ahora me faltaría la angulación, ¿verdad? No sé a qué ángulo está esto, ni a qué ángulo está esto. Para eso tenemos que preguntar quizás a las pendientes. Pero a ver, ya me doy una idea. Fíjense, ya tengo, es decir, tengo dos radios y dos ángulos. Estamos hablando, si ustedes observan, del caso 2 de integrales polares. ¿No? Ahí está. El caso cuando tenemos dos radios constantes, ya hemos visto, uno es 1 y el otro es 3. Y dos angulaciones constantes, que ahora las vamos a calcular también. Entonces, nuestra función tendría que tener esta forma, pero nuestra integral tendría que tener esta nueva forma. Lo anotamos acá. Ahí está. Nuestra integral va a tener esa forma. Ya hemos hecho el cambio, ¿no? La función como tal que depende de r y tita, hemos visto que ahora valía tita, ¿verdad? Ya la hemos anotado aquí. Por el jacobiano vale r, ya lo hemos anotado aquí. Ahí sería el orden de integración, diferencial de r y luego el diferencial de tita. Por el diferencial de r y el diferencial de tita. Ahora tengo que anotar los límites de integración. Primero,
de mi primera integral, ¿cuáles son los límites? A y B. A y B son los límites del radio, ¿verdad? Radio inferior, radio exterior. Interior y exterior. En este caso hemos visto que el radio interior era de la primera figura, ¿no? De la circunferencia de radio 1 y el radio exterior de la circunferencia de radio 3. Entonces mis límites serían desde 1 hasta 3. Listo. Ahora la angulación. Eso más nos falta. A ver, no conocemos este ángulo, ¿verdad? Lo noto ahora. Este ángulo de acá no lo conocemos. ¿Cuánto valdrá? No sabemos. Pero sabemos algo. Esta recta, ¿no? Que vale, a ver, déjame corroborar. Esta recta de acá tiene por ecuación a x igual a raíz de 3 por y. De hecho, le voy a cambiar de color para que podamos identificarla de manera más sencilla. Y esta va a ser azul y esta otra recta va a ser roja. Listo. Esa es mi recta azul. Sabemos que toda recta tiene una pendiente. ¿Y la pendiente a qué es igual? La pendiente es el tangente de ese ángulo θ, ¿verdad? Si calculo yo la pendiente de esta recta, voy a obtener el tangente de mi ángulo θ. Y por consiguiente, si despejo a θ, θ va a ser igual al arco tangente de esa mi pendiente de la recta. Entonces, ¿cuál es mi objetivo para hallar los ángulos? Hallar la pendiente de esa recta. Y eso, a ver, recordemos, cálculo 1, ¿no? Vamos a reciclar conocimientos. ¿A qué es igual la primera derivada? A la pendiente de la recta tangente, ¿verdad? Bueno, en este caso de la recta va a ser su pendiente. Esta ecuación, pero esta recta tiene por ecuación x igual a, dame un segundo, voy a checar el tamaño de la letra, ahí está. Esta recta azul tiene por ecuación a x igual a raíz de 3 por y. Derivemos esta ecuación, derivada de x, 1. Derivada de raíz de 3, bueno, se mantiene multiplicándose. Derivada de y'. Despejo y'. Y' va a ser igual a esta raíz de 3, lo mando a dividir, 1 sobre raíz de 3. Y esta derivada que es igual a mi pendiente. Listo. Este ángulo θ sub 1, ¿a qué hemos dicho que era igual? Θ sub 1 era igual al arco tangente de mi pendiente, que en este caso es 1 sobre raíz de 3. Listo. A ver, veamos si aquí tenemos funciones trigonométricas inversas. Quizás tengamos, quizás no, no sabemos. Secante, tangente, cotangente. No tenemos funciones trigonométricas inversas. A ver, denme un segundo. Voy y busco una calculadora y calculamos el cotangente de 1 sobre raíz de 3. Ok, ya volvimos. Estamos a ver arcotangente de 1 sobre raíz de 3. Me da como resultado 30. Ah, ya es 30 grados entonces. Entonces el θ sub 1 es 30 grados. 30 grados convertido a radianes sería, a ver, ¿cuánto? A ver, sabiendo que, esa es la conversión aquí, ¿no? 30 grados por, sabemos que pi vale 180 grados. Entonces multiplicamos, a ver, 30 por pi sobre 180. Eso me da un sexto de pi. Listo. Ya tengo lo que es el θ sub 1. θ sub 1 vale un sexto de pi. Entonces lo anotamos, ¿verdad? Θ sub 1 es un sexto de pi. Ya hemos visto cómo sacar eso. Es pi sextos acá. Ya tenemos el θ sub 1, ¿no? El límite inferior de la angulación. Ahora me falta la angulación superior, θ sub 2. Esa angulación roja de ahí. θ sub 2 va a ser de manera análoga. θ sub 2 va a ser igual al arco tangente de la pendiente 2, ¿no? De esa mi recta. Y a ver, veamos. Esa recta roja tiene por ecuación y igual a raíz de 3 por x. A ver, si lo derivamos voy a obtener y' igual a raíz de 3 por derivada de x, 1. Listo. Y' va a ser igual a raíz de 3. Es mi pendiente. Entonces quiero obtener arco tangente de mi pendiente, que es raíz de 3. Y veamos, arco tangente de raíz de 3. Me da 60 grados. 60 grados convertido a radianes. A ver, veamos, sería multiplicándolo por pi dividido entre 180, ¿verdad? Sería un tercio de pi, o pi tercios. Listo, ya tengo mi angulación θ sub 2. θ sub 2 había valido pi tercios. Aquí lo anoto también. Pi tercios. Listo, ya lo tengo. Ya tengo mi integral. Si se fijan, se ha simplificado bastante. Es integral quizás complicada que tenía arco tangente de y sobre x, etc. Y eso es mi región, ¿verdad? Delimitada por varios límites. Se ha simplificado a esta integral sencilla. Esta integral podemos resolverla en dos patadas. Primero, aquí veo que estoy integrando primero respecto a r. Significa que este θ y el diferencial de θ, como no son variables, pueden salir de mi integral. Lo saco aquí fuera.
Entonces me va a quedar integral de pi sextos hasta pi tercios de mi variable tita por el diferencial de tita por mi integral desde 1 hasta 3 de mi variable r por el diferencial de r, ¿verdad? Y aquí, integral de r, sencillamente. Integral de r es r al cuadrado medios, ¿verdad? Y esto tendría que evaluar entre sus límites, que es de 1 hasta 3. Listo, aquí a partir de acá ya hemos acabado, ¿verdad? Lo que es el cambio de variable, las integrales polares. Simplemente es resolver una integral cualquiera. Es tita por el diferencial de tita por, a ver, ahí tenemos r al cuadrado sobre 2. Aunque esta fracción medio puede salir de mis dos integrales, porque es una constante, ¿verdad? Es como multiplicar por un medio. Es un medio, lo voy a sacar hasta aquí afuera. Entonces ahí simplemente tendría r al cuadrado. R al cuadrado lo elevo en su límite superior, que es 3. Entonces tendría ahí 3 al cuadrado menos su límite inferior, que es 1. 1 al cuadrado. 3 al cuadrado es 9, menos 1 al cuadrado, 1, 8, ¿verdad? Aquí tendría 8. Y curiosamente, ¿no? 8 también es una constante. Puede salir de mi integral. Lo saco aquí está afuera. 8 por un medio va a ser 4. Así que obtengo 4 por mi integral de pi sextos hasta pi tercios de tita por el diferencial de tita. Y aquí lo mismo. Integral de tita va a ser tita al cuadrado medios. Y esto a su vez voy a tener que evaluarlo también entre sus límites, ¿no? Desde pi sextos hasta pi tercios. Y de la misma manera, un medio que está acá, puedo sacarlo de mi integral directamente. Él va a tener 4 por un medio y me va a dar 2. Voy a tener entonces 2 por... Simplemente me va a quedar tita al cuadrado, ¿no? Y tengo que elevarlo entre sus límites. Tita al cuadrado, pero tita en su límite superior vale pi tercios. Ahí tendría pi tercios elevado al cuadrado menos límite inferior, que es pi sextos. También elevado al cuadrado. Y veamos acá, a ver, aquí tenemos 2 por, a ver, pi tercios al cuadrado. Ahí tendría pi al cuadrado sobre 9. Menos pi al cuadrado es pi al cuadrado sobre 6 al cuadrado es 36. Y si restamos ambas fracciones, ¿no? Sería directamente restar 1/9 menos un 36avo. Lo cual me daría como resultado 2 por pi al cuadrado dividido entre 12. Multiplicando, ¿no? Sacando mitades, aquí tendría sextas. Entonces el resultado final para esta mi integral sería pi al cuadrado partido entre 6 unidades cúbicas. Estamos hablando de un volumen, ¿no? Estamos hablando de ese volumen de ahí. Y listo, esa sería nuestra integral polar. Que eso es lo más complicado aquí, simplemente era hallar los límites de integración, ¿verdad? Después todo era sencillo. Muy bien, me parece que nos da para un último ejercicio. A ver, hicimos el 3. El 8 lo hacen ustedes, así que a ver, veamos qué es por este. A ver, veamos este ejercicio, el ejercicio 7. Ya muy bien, ahí nos da una integral en una región dada, cualquiera, de esa mi función x por y, ¿verdad? Y el orden de integración también ahí me lo da. Y me dice, donde la región en el primer cuadrante está acotado por esta elipse. Ay, ay, ay. Entonces estamos hablando en este caso de una elipse. No estoy seguro si aquí en GeoGebra se puede graficar. A ver, intentémoslo. Ahí tendremos a b al cuadrado por x al cuadrado más a cuadrado y cuadrado igual a cuadrado b cuadrado. Y aquí directamente está asumiendo que los radios son iguales, ¿no? A y b. Pero sabemos que en una elipse hay un radio menor y un radio mayor, ¿verdad? Así que voy a decir que el radio mayor es 3 y el radio menor es 1. ¿No? Entonces son la diferencia 2. Y aquí 1. Ahí está. Listo. Esa sería mi elipse, ¿ya? Como ejemplo, simplemente. Los radios mayores y menores pueden variar como sabemos, ¿verdad? Así que es simplemente simbólico.
Aquí vamos a de color. Ya está. Listo. Esa es mi elipse. Dice que mi región va a estar delimitada por el primer cuadrante de esa elipse. Entonces, vamos a tener que trabajar con esto de acá. Como está hablando del primer cuadrante, mi región va a ser esto. Solo el primer cuadrante. Ahora, uno diría que es el caso 1, ¿verdad? Porque tenemos un único radio, por así decirlo. No tenemos dos figuras, nada que ver, pero no. Aquí, como es una elipse, les había dicho, ¿no? Tenemos dos radios. Uno que es el radio mayor, que sería este. Y un radio menor. Se fijan, no son lo mismo. El radio no es constante en este caso. Pero la angulación sí lo es, ¿verdad? Porque dice que es el primer cuadrante. Sería desde 0 hasta 90 grados. Por ese lado estamos bien. Sabemos que θ sub 1 vale 0 y θ sub 2 es 90 grados o pi medios. Entonces ya tenemos la angulación. Pero el radio no es constante. Como no es constante, estamos hablando de un radio que lo vamos a tomar así como una función que depende de la angulación. ¿Y este qué caso era? Si no me equivoco era el caso 3, ¿verdad? Observémoslo. Si es el caso 3, ¿no? Es cuando tenemos un radio determinado, perdón, una angulación determinada, pero radios no constantes, ¿verdad? Aunque este ejemplo era para dos radios, pero se puede generalizar para un solo radio. ¿Muy bien? De hecho, corrijámoslo de una vez. Aquí sería R. Aquí también sería R. Corrijámoslo, ¿no? Para evitar futuros malentendidos. Estamos en el caso 3, entonces. Nuestra figura, como es una figura que no tiene un radio constante, vamos a hablar del caso 3. Este de acá. Listo, nuestra integral debe tener esta forma. Primer paso va a ser hacer el cambio de variable en nuestra función. Ahí tenemos a x por y, ¿verdad? Primero, a ver, x a qué es igual a r por coseno de θ. Y a qué es igual a r por seno de θ, ¿verdad? Si verificamos, ahí está, ¿no? X es r por coseno y r por seno. Listo, multiplicándolos, x por y sería igual a r al cuadrado coseno de θ por seno de θ, ¿verdad? Ese sería todo el cambio de variable en mi función. Listo. El jacobiano seguiría siendo r, no hay ningún problema. Aquí sí, tenemos que cambiar nuestro orden de integración. No nuestro orden, nuestro límite de integración. Entonces aquí tendríamos la doble integral de nuestra función que hemos visto es r cuadrado de seno de θ coseno de θ. Por el jacobiano, que sabemos que es r. Por el diferencial de r y el diferencial de θ. Ahora faltarían los límites, ¿verdad? Primero de la angulación, ¿ya? Los límites exteriores. θ sub 1 hasta θ sub 2. Hemos visto que era de 0 a 90 grados, ¿verdad? Todo el primer cuadrante. Sería desde 0 hasta pi medios, ¿no? O 90 grados. Aquí nomás variaría en lo que es el radio. Como solo tenemos un solo radio, ¿no? Porque se fija, nuestra figura, ¿de dónde parte? Parte del origen. Y luego se va hasta ese radio que no es constante, ¿verdad? Solo tenemos un radio. Como solo tenemos un radio, aquí lo único que cambiaría sería que el límite inferior sería 0 y el límite superior ya sería la función propiamente dicha. Entonces, el límite inferior va a ser 0 y el límite superior, ¿qué va a ser? Pues va a ser mi elipse. Pero no mi elipse en esa forma. Voy a tener que hacer el cambio de variable también en esta mi ecuación de la elipse. Así que en esto, esta es la ecuación de mi elipse, tengo que hacer el cambio de variable. ¿Y qué tengo que obtener? Me dice ahí, una función g que dependa de θ. En pocas palabras, una vez hago el cambio de variable, tengo que despejar a r. Entonces voy a obtener b al cuadrado por x al cuadrado. B es una constante, se mantiene. X al cuadrado. X al cuadrado, recordemos que es r por el coseno de θ. Entonces sería r al cuadrado coseno cuadrado de θ. Más a al cuadrado es una constante y y al cuadrado es r, en este caso al cuadrado, por el seno al cuadrado de θ. Igual a cuadrado b cuadrado. Listo. Y he hecho el cambio de variable, ¿verdad? He reemplazado donde veía x y y por r y θ. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Despejar a r. Aquí veo que podría hacer factor común, ¿no? Despejando a r, entonces tendría r al cuadrado por a cuadrado seno cuadrado de θ más b cuadrado coseno cuadrado de θ. Igual a cuadrado b cuadrado. Y si de aquí yo despejo a r, voy a tener a cuadrado b cuadrado sobre a cuadrado seno cuadrado de θ más b al cuadrado coseno cuadrado de θ. Y este exponente cuadrático podría pasarlo como raíz, ¿verdad? Y listo, ahí tendría una función r, ¿verdad? Una función g que depende únicamente de mi variable θ.
Sería todo eso mi límite superior. Ponemos raíz de a cuadrado b cuadrado sobre a cuadrado seno cuadrado de tita más b cuadrado coseno cuadrado de tita. Listo, ese sería mi límite superior. Ya tenemos toda la integral hecha. Ahora sí sería comenzar con el proceso de integración. Primero, ¿qué podemos hacer? Como estamos primero integrando respecto a r, este seno de tita, coseno de tita, incluso este diferencial de tita, podríamos sacarlo aquí afuera, ¿verdad? No hay ningún problema. Entonces ahí tendríamos, ¿no?, la primera integral de 0 pi medios de seno de tita, coseno de tita, diferencial de tita por la otra integral de 0, bueno, hasta toda esa raíz, ¿verdad? De r cuadrado por r, ahí sería r cúbico. R cúbico por el diferencial de r. Integral de r cubo, fácil, ¿no? Sería r a la cuarta sobre 4. Y esto tengo que integrarlo entre sus límites de 0 a, bueno, hasta esa raíz de ahí, ¿verdad? Así que me va a quedar integral de 0 a pi medios por el seno de tita, coseno de tita, diferencial de tita por... bueno, fracción un cuarto podría sacarlo yo hasta aquí afuera, ¿verdad? Hasta aquí sería por un cuarto y es simplemente reemplazo en el radio a la cuarta. Sería radio a la cuarta de esa raíz, ¿no? Mi raíz la voy a elevar a la cuarta, ¿verdad? Porque voy a reemplazarla como el límite superior. Entonces va a ser esta raíz elevada a la cuarta. Por regla de exponentes, puede irse esta raíz con 2 de acá, va a ser toda esa fracción que yo tenía, ¿verdad? Ahí, elevada al cuadrado. Entonces ahí tendría al cuadrado, b al cuadrado, sobre al cuadrado, seno cuadrado de tita, más b cuadrado, coseno cuadrado de tita. Todo eso elevado al cuadrado. Menos el radio a la cuarta, evaluando su límite inferior, que es 0. Sería menos 0. Pues no hay mucho que restar ahí, ¿verdad? Así se mantendría. Entonces mi integral quedaría ahí un cuarto por la integral de 0 a pi medios por seno de tita por coseno de tita por toda esta fracción elevada al cuadrado, que sería a la cuarta por b a la cuarta sobre, ahí tendríamos un binomio elevado al cuadrado, ¿verdad? No estoy seguro si nos conviene proseguir. A ver, intentemos. Sería primer término elevado al cuadrado. Entonces ahí tendríamos a la cuarta seno a la cuarta de tita más el doble producto del primero por el segundo. A cuadrado b cuadrado seno cuadrado de tita por coseno cuadrado de tita más el cuadrado del segundo, que sería b a la cuarta por coseno a la cuarta de tita, por el diferencial de tita. Y así me quedaría, y ahora habría que ver cómo resolver esa integral, ¿verdad? Se ve algo compleja. A ver, algo que quizás podríamos hacer. No, ¿verdad? Parecen nuestras opciones reducidas. A ver, por lo pronto, este a la cuarta, b a la cuarta, como son también constantes, son radios, podríamos sacarlo también afuera y a ver en qué mejora. A ver, tenemos ahí a la cuarta por b a la cuarta sobre 4 de la integral de 0 a pi medios de seno de tita por coseno de tita. Pues bueno, sobre todo eso, ¿no? Lo voy a copiar directamente, resulta más fácil. Por el diferencial de tita. Ya, a ver, ahora a ver, pensemos en cómo desglosar todo esto, ¿no? Bueno, ayúdanos a facilitar nuestro proceso. Aquí quizás se puede hacer algo. Me parece que no. A ver, continuemos acá. A ver.
A ver, creo que se me ocurre algo. A ver, tenemos aquí a la cuarta, b a la cuarta sobre 4. Y aquí la misma integral, ¿no? De 0 a pi medios, pero en el numerador no va a afectar mucho, en el denominador quizás sí afecta algo. Creo que lo voy a devolver a su forma de binomio al cuadrado, ¿ya? Voy a tener ahí a al cuadrado, seno cuadrado de tita, más b al cuadrado, coseno cuadrado de tita, elevado al cuadrado. Arriba tengo seno de tita, coseno de tita. A ver, me tengo que imaginar cómo tendría que ser mi ejercicio, ¿verdad? A ver, voy a imaginar que en un principio tenía un logaritmo natural de todo eso, lo que tengo dentro de mi como denominador. A ver. Quizás daría lo mismo con raíz, ¿no? A ver, deseo ver eso. A ver, simplemente es el cambio de variable a lo que es mi denominador. A cuadrado, seno cuadrado de tita, más b cuadrado, coseno cuadrado de tita. A ver, intentemos derivar esto. Si derivamos esto, voy a tener derivada de b igual a, que es una constante, se mantiene ahí. Derivada de seno cuadrado de tita. Primero derivo el exponente, ¿no? Ese 2 baja a multiplicar 2 veces seno de tita por derivada de seno de tita, coseno de tita. Más b al cuadrado por derivada de coseno cuadrado. Derivo el exponente 2 veces coseno de tita por derivada de coseno negativo seno de tita. Y de aquí obtengo, a ver, aquí sería, ¿no? Todo multiplicado respectivamente por el diferencial de tita. De aquí podría factorizar, quizás, a ver, 2 seno de tita por coseno de tita, ¿verdad? Si factorizo eso, ¿qué me quedaría? Me quedaría a cuadrado menos b al cuadrado por el diferencial de tita. ¿Ya? Ahora se parece en algo a lo que tengo. Se parece, quizás. A ver, veámoslo. Luego, a ver, a cuadrado menos b cuadrado son constantes, no son los radios. Así que esto podría mandarlo a dividir, junto con el 2. Entonces obtendría que 1 sobre 2 veces a cuadrado menos b cuadrado por el diferencial de v va a ser igual a seno de tita por coseno de tita por el diferencial de tita. Y listo, me parece que este cambio de variable nos va a servir. A ver, en el numerador tengo todo eso, ¿verdad? Tengo seno de tita, coseno de tita por el diferencial de tita. Todo eso sería lo que he hallado hace poco, ¿no? 1 sobre 2 por a cuadrado menos b cuadrado diferencial de b. Y todo lo que tengo en el denominador lo he llamado v, ¿verdad? Entonces, aplicando ese cambio de variable, mi integral quedaría de la forma a la cuarta, b a la cuarta, sobre 4 de la integral de 0 a pi medios de, a ver, en el numerador, haciendo mi cambio de variable, he visto que todo valía todo eso, ¿verdad? Tendría 1 medio a cuadrado menos b cuadrado por el diferencial de v sobre todo mi denominador lo he llamado v. Y ese mi denominador estaba elevado al cuadrado, sería v al cuadrado. Listo. A su vez, toda esta fracción de acá, ¿verdad? 1 medio de a cuadrado menos b cuadrado, todo eso es una constante. Así que podría sacarlo de mi integral, multiplicándolo allá afuera. Entonces ahí tendría a la cuarta, b a la cuarta por 4 por 2, 8 veces al cuadrado menos b al cuadrado. A ver, veamos si hay una pregunta, me parece. No, no hay ninguna pregunta. Ya, esto de la integral de 0 a pi medios de ya, lo único que me quedaría sería 1 sobre b al cuadrado diferencial de b. Y si esto lo reescribo, ¿no? El b al cuadrado lo subo al numerador, tendría b elevado a la menos 2. Y a ver, integral de b elevado a la menos 2 sería, a ver, b elevado a la menos 1, me parece. Sobre menos 1, ¿verdad? Porque hay que sumar 1, sí. Y esto tendría que evaluarlo, ¿verdad? Pero estos límites que tengo acá es para tita, no para b. Entonces tengo que retornar el cambio de variable. Entonces voy a obtener a la cuarta, b a la cuarta, sobre 8 a cuadrado menos b cuadrado por, ahí tengo prácticamente menos b elevado a la menos 1, ¿verdad? ¿Y b cuánto vale? B hemos dicho que valía todo esto. A cuadrado, seno cuadrado de tita, b cuadrado, coseno cuadrado de tita. Entonces, abro aquí corchetes. Este signo negativo puedo sacarlo afuera de mi integral, ¿ya? Lo pongo ahí afuera. Simplemente pongo b a la menos 1, que sería 1 sobre b. Pero b ¿cuánto vale? Ahí hemos visto, ¿no? A cuadrado, seno cuadrado de tita,
más b cuadrado coseno cuadrado de tita. Y ahora sí, esto tengo que evaluarlo entre 0 y pi medios. Prosigo. Aquí voy a tener negativo a la cuarta, b a la cuarta sobre 8 veces a cuadrado menos b a cuadrado por, aquí sí, tengo que hacer, evaluar mi integral en sus límites. Límites superiores, pi medios. Donde vea seno de tita pongo pi medios, ¿verdad? Bueno, donde vea tita pongo pi medios. Voy a tener 1 sobre a al cuadrado por seno cuadrado de pi medios, ¿no? En este caso, que serían 90 grados. Seno cuadrado de 90 grados más b al cuadrado coseno al cuadrado de tita, pero tita vale pi medios, o sea, 90 grados. Menos, límite inferior, 1 sobre a al cuadrado por seno cuadrado de tita, pero tita en límite inferior vale 0. Sería seno de 0 más b al cuadrado coseno cuadrado de tita, pero tita vale 0. Ahora sí, veamos cuánto vale nuestra integral. Primero, seno de 90 grados, ¿cuánto es? Seno de 90 grados, si no estoy equivocado, es 1, ¿verdad? 1 al cuadrado sigue siendo 1, así que todo eso vale 1. Coseno de 90 grados es 0. Así que sería 0 directamente. Bueno, todo ese término sería 0. Luego, seno de 0 grados también es 0. Todo esto también vale 0. Y coseno de 0 grados es 1. 1 al cuadrado sigue siendo 1. Entonces aquí tendríamos negativo a a la cuarta, b a la cuarta, sobre 8 a cuadrado menos b cuadrado por 1 sobre, aquí simplemente tendría a cuadrado por 1, que sería simplemente a al cuadrado, menos 1 sobre b al cuadrado por 1 sigue siendo b al cuadrado. B al cuadrado. Ahora a ver, si resto esas dos fracciones que están dentro de mis corchetes, tendría, a ver, sería multiplicación cruzada, ¿no? B al cuadrado menos a al cuadrado sobre a cuadrado, b cuadrado, el mínimo común, ¿verdad? Y aquí incluso podría factorizar el signo. Sería negativo a cuadrado menos b cuadrado sobre a cuadrado, b cuadrado. Entonces, multiplicando tendría ahí negativo a la cuarta, b a la cuarta, sobre 8 a cuadrado menos b al cuadrado por negativo, lo que tenía dentro de mis corchetes, a cuadrado menos b cuadrado sobre a cuadrado, b cuadrado. Y aquí veo que se pueden simplificar ciertos caracteres, ¿no? En este caso, primero el signo, menos por menos, más. Segundo, podría factorizar esa diferencia a cuadrado menos b cuadrado, ¿verdad? Esto con esto se va. ¿Qué más? Este a la cuarta, b a la cuarta, si lo reescribo, tendría a cuadrado, b al cuadrado, elevado al cuadrado, ¿verdad? Y eso también podría simplificarlo con uno de acá. Entonces, toda esta mi integral que acabo de hallar había valido 1/8 de a cuadrado por b al cuadrado unidades cúbicas. Listo, ese sería todo el ejercicio. Este quizás fue el de mayor análisis que hemos visto hoy, ¿verdad? Este era el caso 3 de integrales polares. Caso 4, el que hemos visto, ¿no? Donde tenemos el radio constante, más bien la angulación variable. Es el único caso donde se había dicho que se hace ese cambio de orden de integración. Primero se integra tita y luego el radio, ¿verdad? Es el único caso, pero la verdad es que muchos ejercicios de este tipo no hay. He visto muy pocos, la verdad. Lo más común es que vean los primeros 3 casos, ¿no? Y lo hemos visto. Los primeros 2 ejercicios del caso 1, el siguiente era el caso 2 y ahora acabamos de ver el caso 3. Aunque era una forma básica, ¿verdad? Porque simplemente tenemos un radio variable. De haber tenido 2 radios variables, quizás se hubiera alargado un poco el ejercicio. Y listo, ese sería el resultado. 1/8 del producto de los cuadrados de los radios de esa elipse. Y listo, con eso acabaríamos hoy.